Tienen esto de los ángeles, descendencia de los ángeles y Ya. mujeres antediluvianas. Antediluviano. Ya. Dice que el origen de antediluviana es el diluvio. Ya. Los hijos de Dios dice que las hijas de los hombres eran hermosas, Ya. tomaron mujeres, o sea, los hijos de Dios tomaron las mujeres y vivieron con ellas. Y llegaron a ellas. Esto fue en la antigüedad. Pero lo que a mí más me da la curiosidad dice que Adán Ya. hubiese sido llamado hijo de Dios. Ya. Pero Adán, porque engendró a Sem, y Sem fue engendrado a su imagen y semejanza, no pudo ser hijo de Dios. Ya. Esto lo quiero que me explique ya, porque eso es lo que más Le llamó la atención. me llamó la atención. Ya. Espera, escuchemos a los demás para ver qué más dicen los demás y ahí vemos. Ya. Hijos de Dios. Ya, listo. ¿Quién más? Le escucho. Bueno, yo tengo una pequeña parte, así como hermano, Ya. en la cual habla de que los demonios, en este caso los ángeles que fueron caídos, o sea, habla de una parte de que ellos en la época antes del diluvio tuvieron mujeres hermosas. Salió investigando, vienen de la descendencia de Caín, aquellas mujeres, y ellos intimaron con estas personas, y tuvieron hijos, por así decirlo. Estos hijos fueron gigantes que habitaron la tierra y por eso es que se da el diluvio, por todas estas aberraciones, por toda esta situación que ya han intimado, en este caso los ángeles malos con las mujeres, y al Dios a ver todo esto, a ver toda esa aberración, pues que hizo el diluvio, ¿no? Para poderlos desarraigar de la tierra y exterminarlos. Pero habla esta parte que es la que me impactó a mí más. Ya. En el momento de que ellos ya fueron muertos, por así decirlo, como eran mitad prácticamente, yo entendí que eran mitad ángeles y mitad carne, igual su espíritu, su forma de ángel se trasladaron a ser demonios, ¿no? Se hicieron demonios prácticamente, andaban en la tierra, pero algunos fueron atados y otros pueden andar libremente. ¿Por qué los habían atado o encadenado así? Porque ellos, como ya vivieron, o fueron hijos ya mixtos, por así decirlo, vivieron en carne, tuvieron cuerpo, entonces ellos anhelaban todavía, y por eso que hay esas posesiones y hay todas esas cosas, es lo que entendí en esa parte. Pero al último, ya leyendo, habla de que en el Nuevo Testamento Jesús indica que los ángeles no tenían sexo, por así decirlo, y que no podían engendrar. Pero hay una teoría, no me acuerdo el nombre de la persona que escribió esa parte, se me escapa, dice que defiende la postura de que supuestamente Dios habla de los ángeles, pero los que están en el cielo, pero en el momento de que se han caído, Demonios. ellos como que tuvieron demonios, tuvieron esa potestad como de poder inventar y todo eso. Pero si esa es cierta, viendo lo que dice la hermana y lo que más o menos está investigando, que esa descendencia de gigantes y demás, más bien son hijos de Ser, son de descendencia de Ser. Es lo que más o menos yo entendí, la parte que leí. Ya. Ya, con respecto a eso voy a contar algo. Yo pude entender que sabemos que no fueron los demonios que invitaron. Ya. No fue la descendencia. La descendencia de Ser le llama a los hijos de Dios, porque esa descendencia fue la que clamó en el desierto. Ustedes saben que hace un llamado a Dios, y se vuelve con él lo hace hijos, llama creación. Entonces esa descendencia de Ser se juntaron con esas mujeres lindas, bonitas, y a causa de esa unión de los hijos como podría ser con el bien y el mal, se produce los hijos que son los gigantes. Otra pregunta, sabemos que los demonios quieren la mitad de la humanidad, y hay un punto que me llama la atención con el primero. Los demonios son más fuertes que los hombres, dice ahí. Y eso nos enseña la total dependencia que nosotros debemos tener, que la victoria no es de nosotros, sino de Dios. Primer punto. El otro punto es que me llama la atención que está en el libro de Primera de Reyes, que dice, Primera de Reyes 22:19. Entonces dijo, oye palabra de Jehová, yo vi sentado en su trono, y todo el ejército
de los cielos estaban junto a él, y a su derecha y a la izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a tal para que caiga en Ramón de Galá? Y dijo que de pronto sale un espíritu inmundo y dice, yo induciré. Lo que puedo entender y quiero que usted lo explique, que lo que quiere decir el verso, que hay una unión celestial, dice. Ya. Parafraseando un poco lo que usted dijo, una unión celestial, que está a la derecha y a la izquierda. Y sabemos que el rey Adán había desobedecido y todo, ya El rey perverso. Pero lo que me llama la atención es que incluso yo puedo entender que Dios, Él no es mentiroso, pero Él induce un espíritu de mentira, no porque Él sea mentiroso, sino porque ya Él entendió que el ser humano a veces no quiere hacer su voluntad. Ahí viene lo que dice el libro de Romanos, que nos induce una mente reprobada. Y cuando nos induce una mente reprobada, puedo entender que ya nosotros, Dios nos ha dado tanta oportunidad, no querer entender, de escuchar su llamado, Él es el que hace nos induce una mente reprobada y finalmente nos entrega, como le pasó a Saúl, como le dicho. Entonces quiero explicar. Hay posibilidades de al no obedecer y a no hacer la voluntad de Dios, Dios nos pueda enviar un espíritu de mentira para confundirnos y matarnos como lo hizo con Adán. Ya. Hermana Angelita, la escucho. Es que tenía que escucharlo a usted. No sé que eso no hay preferencia, sino que me indicaron que la escuche porque dice que no había dado. Dígame. La escucho. Ya, yo le estoy escuchando por si acaso. Bueno, según lo que yo lo que escuché, Ya. que los ángeles son seres espirituales, invisibles, que viven solamente en los cielos al lado del trono de Dios. Y decía nuestro pastor que nosotros también en momentos estuvimos equivocados con decimos tal vez en una oración que yo hace mucho tiempo sí decía, pero ya voy aprendiendo, ya he aprendido más, sobre que nosotros decíamos en la oración que envía sus ángeles para que me cuiden, que pasen cuidados, que me protegen. Pero en sí, Dios siempre está con nosotros, bueno, y de ellos nos guardan, tenemos que Dios que nos cuida por medio de la oración, ¿verdad? Pero los ángeles de Dios son, como les decía, seres espirituales, pero si hay unos que descienden, pero cuando Dios lo permite, cuando hay un caso especial. Ya. Entonces ellos dicen que somos, poder decir que tal vez Dios toma a una persona, si alguien escucha la calle, y una persona aparece y le pone cuidado. Muchos dicen, ay, no, gracias por tus ángeles, ya. Pero eso fue un caso especial que yo permití que pasara de esa manera para que la persona también me dé pasar. Ya, y dice también que nosotros tenemos que aprender a orar y a pedir a Dios para su protección, para que la oración como nosotros decimos, y hay un ángel como la ángel Miguel, los mensajeros, son los que llevan oraciones del trono de Dios, para que sean escuchadas poderosos. Entonces, eso es lo que yo he podido bastar de lo que pueda explicar. Ya, listo. Debemos de orar y orar. Ya. Bueno, por cuestión de, bueno, vamos a escuchar a una persona más, una más. Pero el que Jesús decía que nosotros ya ahora tenemos al Espíritu Santo. Ya. Entonces nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y nosotros pedimos a Dios Santo y pedir al Espíritu Santo. Ya, listo, Santa. Protección. A ver, vamos con la primera pregunta. A ver, déjenme anotar los nombres primero. No se preocupen que... Ajá. Ya. Estos ángeles no fueron ángeles que vivieron con estas personas. Ya. Fueron los demonios, los que cayeron. Los ángeles no engendran. Ya. ¿Verdad? No engendran, sí, está bien, no engendran. La Ya. pregunta sería si fueron ¿Fueron demonios o fueron? en realidad como especifica en el Nuevo Testamento que dice abajo Luis Franco. de y la hermana con Nora. la descendencia de Caín.
sería. Ya, pero a ver, miren, vamos a Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 4. A ver, vamos a leerlo bien bonito. Génesis 6, 4. 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Ya habían, dice aquí. Me llama la atención. Y también después que se llegaron los hijos, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Ya. Me dice algo la versión de la 1960 Reina Valera. Aquí, según ellos, dicen que ya existían los gigantes, antes de que pasara esta situación que ya estamos viendo. Las otras versiones sí dicen que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice que le nacieron los gigantes y luego fueron los hombres valientes que dijeron. Ahora, sí, es verdad que Adán cayó, su naturaleza después del pecado fue una naturaleza caída que ya lo hemos visto en la martirología. Pero el libro de Génesis en su capítulo, y tenía razón mi hermano Ángelo, en su capítulo mismo 4, el capítulo 4 y su versículo 26, mire lo que dice. Dice que Adán se llegó nuevamente a Eva. Cuando hablamos de llegar, tuvieron intimidad, después de haber muerto Abel. Y dice que le volvió a nacer otro hijo. Y ahí dice, en el 26, y a Seth también le nació un hijo al que le puso por nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira, ahí viene el detalle, tiene mucha razón lo que dice mi hermano Ángel. ¿Qué pasa ahí? Yo siempre les digo que comparen con la Biblia, nunca crean 100% lo que dicen los materiales porque pueden estar escritos por diferentes personas, en este caso bautistas, aliancistas, cada quien tiene su pensamiento. Lo que no cambia, lo que nunca va a cambiar es lo que está escrito en la Biblia. Siempre usted lea Biblia, coma Biblia, y de esto, de la Biblia, usted compare con los materiales que le damos, ¿listo? Para que usted diga no, porque lo que está escrito en la Biblia, esto es. Lo de acá es una interpretación que le dan diferentes personas que se pueden equivocar. La Biblia no se equivoca porque fue dictada, Dios la dictó a cada escritor. Y ahí viene ya el razonamiento, lo que es la teología de cada persona, ¿ya? Entonces por eso que usted ve que hay bastantes diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de teólogos. En este caso uno era este hombre llamado Martín Lutero, el primer protestante. Otros eran los calvinistas y diferentes tipos de personas que usted ve en las iglesias allá en Estados Unidos. Allá hay calvinistas, allá hay luteranos, porque cada quien tenía su propia teología. Pero usted basa en la Biblia porque la Biblia no cambia. Ya. Entonces, una vez que entonces los hijos de Seth invocaron o se volvieron al Señor, entonces sí, se le podría haber hecho hijo de Dios. Tiene mucha razón mi hermano Ángelo. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, ¿qué éramos? Éramos tan solo creación de Dios, ¿sí o no? Éramos creación de Dios, simplemente eso. Personas alejadas de Dios, su creación y nada más. Pecadores, gentiles, publicanos, como usted le quiera decir. Pero el día que nos acercamos a Dios, recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces ¿qué? Nosotros nos constituimos hijos de Dios según el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12 en adelante, ¿verdad? Vino los suyos no le recibieron, pero todo aquel que cree en él y le recibe, le da potestad o autoridad, se ha hecho su hijo. ¿Listo? Entonces sí, lo que pasó ahí no fueron seres angelicales, porque usted entenderá que son abstractos, espíritus, y un espíritu no puede tener, si usted un espíritu la quiere tocar, ¿qué pasa? Le traspasa su mano por su cuerpo, porque es un ser abstracto, ya no es corpóreo. Entonces, sí son seres, en este caso fueron personas. La descendencia de Caín, que eran los pecadores prácticamente, las hijas de los hombres, y los descendientes de Seth, que eran los hijos de Dios. ¿Por qué? Con Seth se invocó el nombre de Dios. Si usted se da cuenta, siempre hubo, gracias a Dios, un pequeño remanente, podría decirse así. Un pequeño remanente que siempre buscó a Dios. Si usted ve en la época de la deportación a Babilonia, hubo siempre un remanente. Entre ellos Daniel, un pequeño remanente que fue sacado de la tierra de Judá y fue llevado a Babilonia, eso lo dice la Biblia. Entonces siempre hubo alguien que lo invocó, y en este caso lo invocaron los hijos de Seth. Ahora miren, le hago un ejemplo rápido. Esto lo sacamos el otro día, yo no sé si fue el Señor que nos mostró, pero yo lo entiendo así y se lo dejo a su criterio personal, que el Señor lo guíe. A ver, ¿qué pasa si nosotros en nuestro ejemplo personal? ¿Qué pasa cuando hoy en la actualidad
se unen entre primos. Usted sabe que entre primos no es bueno esto, pues no, ni entre hermanos mismos. Antiguamente, en la antigüedad, sí se daba esto, porque las razas eran puras, porque no había contaminación, porque también Dios dice que debían propagarse, llenar la tierra. Esto sí se permitía en la antigüedad, ya, unirse, pero hoy en la actualidad ya no, porque ya la tierra está sobrepoblada. Hoy cada quien, el hombre manda que tenga su propia mujer, ya no es que le mande que tenga 2, 3 mujeres. Arrepiéntese si alguien está pensando en eso, ¿eh? Los hombres ya. Entonces miren, cuando se unen entre primos, algo pasa ahí científicamente, choque de genes, no sé qué pasa, pero a veces cuando se unen entre familias cercanas, ¿qué pasa? Vienen malformaciones, ¿sí o no? Usted lo ha visto, ¿sí o no? Vienen malformaciones, casualmente. Yo he visto acá en la loma, en la loma que le dicen acá en la 15 al fondo. Usted ha visto que han habido niños que han salido porque hay unión entre primos y cosas por el estilo, y ha habido malformaciones, sí se lo ve. Entonces, lo que podemos ver ahí prácticamente puede haber sido una malformación, porque se unieron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y ahí pudo haber producido esto de lo que es los gigantes, o los hombres valientes, que se podría decir. ¿Ya? Que si existieron, sí, porque lo dice el libro de Josué, lo relata ahí. Si usted va al Perú, se me fue el nombre de esta última ciudad, hay una última ciudad de la selva del Perú, se me fue el nombre, se me escapa, que ya está en frontera con Brasil. Pucallpa, creo que es Pucallpa. En Pucallpa hay un parque o un museo, y ahí tienen el esqueleto de un hombre. Personalmente, por si acaso no lo vi, a mí me lo contaron, el pastor lo ha visto. Pregúntenle a él la semana que viene, que él estuvo allá, y él sí lo ha visto. Un gigante de aproximadamente 2 metros y algo. Aunque tú has visto que sí ha habido de 2 metros. Aquí el hombre más grande, sí, de 2 metros y algo. Este parece que tenía más estatura. Entonces vemos que en la Biblia sí habla de gigantes, que sí existieron, pero que pudo haber sido por esta situación. Eso es lo que yo he llegado a analizar, se lo comparto. Y que lo dicen otras personas. Parece que lo he visto en este varón que es muy bueno, se lo recomiendo, Jaciel Rodríguez, que dice la Biblia. También lo dice él. Y llegamos a ver eso, que pudo haber sido una deformación con respecto a la unión de las personas que seguían a Dios y las hijas de los hombres que vivían en pecado. ¿Ya? Entonces esa es la primera, así rapidito, porque hasta ahí estamos bien, ¿sí? Ya. Ellos son seres espirituales, porque nadie, si usted como lector de la Biblia, algún instante encontró que algún ángel se materializó 100%, yo no recuerdo. Todos se le presentaban. El único que se materializó fue Dios mismo, y se le apareció a Abraham, ¿sí o no? Yo no recuerdo a alguien más que se haya materializado o haya tomado una forma corpórea, porque Dios lo creó. Y sí, alguien dijo por ahí que dice la Biblia, cuando Jesús habló con alguien, le dijo que los que son dignos de ir al cielo no se serán como los ángeles. Ellos no se darán casamientos ni que se casarán, porque ellos son asexuales, ellos no tienen el poder de reproducir. Si usted se da cuenta, en la Biblia no dice nadie que se reprodujo, ni nadie que tuvo la capacidad de esto. El único fue Dios. Él es el único que lo ha hecho posible y que se lo dio al ser humano, porque nosotros somos carne. Ya. Con respecto a esto, me acordaba, hermano Ángelo, que me acordaba del faraón. Si usted se da cuenta, cuando vemos las 10 plagas de Egipto, ahí dice que el faraón, Dios le endureció el corazón, ¿sí o no? Se lo endureció. Pero ahí había un propósito. No es que Dios era malo, sino que Dios estaba interesado, porque mira, el faraón pudo tal vez haberle dejado ir al pueblo de Israel con la primera plaga, con la segunda plaga. Pero dice la Biblia, no dice ahí que él le endureció su corazón solito, no. Dice que Dios le endureció el corazón. Y usted se pregunta, ¿y por qué entonces Dios quería que este pueblo sea malo o lo odiaba? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Dios quería, el propósito ahí era que primero su pueblo supiera quién era Dios, porque Israel tenía 400 y algo de años esclavizado, su mente de esclavo, habían adquirido todo. Cuando usted se junta con alguien, usted quiere la parte de esa persona. En este caso, usted se junta con alguien que habla inglés, usted aprende a hablar inglés. Si usted se junta, dicen por ahí, perdónenme la expresión, pero con lobos aprende a aullar. Israel había adquirido toda esta clase de conocimientos y adoraban a los dioses egipcios también. Y habían escuchado hablar hace mucho tiempo atrás que
de Dios, pero ni siquiera lo conocían. Y Dios utilizó esto para manifestarse, que supieran que existía Dios y que los egipcios supieran que había un solo Dios, creador de todo, y que no existía ni Ra, ni ni todos los dioses que tenían, ni Yan, ni todos estos dioses que ellos tenían. Ya, entonces siempre ha habido propósitos de Dios. Y es verdad que el libro de Romanos dice que cuando ya cayeron en estas perversidades, usted sabía que hombre con hombre, mujer con mujer, como hoy vemos, y así era el pueblo romano, entonces Dios los entregó a su lascivia. Y recuerdo que hay otro versículo donde dice que había un problema, no me acuerdo si era en la iglesia de Éfeso o de Roma mismo, no recuerdo ahora, donde un hombre había tenido relaciones sexuales con la mujer de su padre. ¿Dónde está mi santa? En Corintios. Y decía, tal perverso, dice, deséchenlo y que entreguenle su cuerpo a Satanás, ¿sí o no? Ya. Pero ahí el detalle ahí en esa parte, es que no es que Dios le estaba mandando que se vaya al infierno exactamente, sino que déjenlo que algún día el Señor hará algo con su vida, para que su alma se salve, porque no es que su alma se iba a perder. Ya, entonces en este caso tal vez pudo haber sido que su perversidad lo hizo que Dios lo entregara en este asunto, como a Saúl. Ya no quiso hacer caso, Dios le mandó un espíritu de tormenta, que solo con la arpa que tocaba David lo ayudaba. Ahora, ¿qué trato de decir con esto? Son casos y casos, Pero yo hasta la actualidad, bueno, los años poco que yo siendo cristiano, yo no he visto un caso de que el Señor haya enviado un espíritu de esto, que son casos en casos que se dieron en esa época, y por último fue en el Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, desde el Antiguo Testamento, que es la dispensación de la ley, el día que vino Cristo, vino una nueva dispensación, que es la gracia. Y en la gracia no es como en la ley, alguien hacía lo que no estaba correcto, le caía fulminado, moría, de hecho. Pero el día que vino Cristo, hoy en día, usted se da cuenta que a veces nosotros como cristianos, hay cristianos que usamos, hay cristianos que dicen son cristianos y están que mienten y mienten, odian y odian. Aquí hay cristianos camuflados, por eso que la Biblia dice, deja que crezca el trigo y la cizaña, pero llegará el tiempo que venga la cosecha, y ahí es que Dios se lleva a los verdaderos cristianos. Entonces, hoy que es tiempo de la gracia, no sucede esto, santo. Porque Dios tiene misericordia de nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos sido necios? El Señor nos habla por predica, por una alabanza. Y usted y yo estamos necios, pero Él sigue teniendo misericordia de nosotros porque estamos en tiempo de la gracia. Sí. Incluso, la cosa que dice yo tenía un hermano, amigo, que se convirtió con nosotros. Y él estaba caminando con nosotros, pero por una razón se apartó. Y él lo mataron un día sábado. Y le dieron un balazo en la cabeza, y con el balazo en la cabeza, como a las 5 de la mañana, una señora vestida de blanco con un moño grandote estaba haciéndole la oración de fe. Y él con el balazo en la cabeza estaba consciente, y él pudo hacer la oración de fe, y ahí anexo la gracia. Porque a pesar de que había desobedecido, Dios le dio ese último minuto de que se pueda poner a frente con él y ayudarse a la situación. Sí, es la gracia de Dios, su misericordia. Si usted se da cuenta, a veces a nosotros como cristianos el Señor nos corta. Cuando estamos medio chuecos, ¿qué pasa ahí? Los vuelve. Hay personas que se han ido del Señor y vuelven a congregarse, vuelven a reconciliarse con el Señor. Y no sé si usted se da cuenta, pero llega un momento en que ¡prac!, se murió. ¿Por qué se murió? Porque Dios, que sabe todo, tal vez ella o él se podía volver a apartar. ¿Y qué mejor es que? Mejor es cortarlo de esta tierra, llevárselo estando bien, que se vuelva a apartar y nunca más vuelva.